Ya, en la clase de hoy de física vamos a ver lo que es la inducción de la corriente eléctrica. Esto no es nada más que una aplicación de las teorías de electromagnetismo. La principal aplicación es la producción de energía eléctrica. Para ello se necesita varios principios para poder entender cómo es que se genera la corriente eléctrica. Para ello vamos a recordar un poco sobre los experimentos que realizó Faraday o Michael Faraday, un gran científico de la época casi por la época de Isaac Newton. Y la sorpresa, conociendo un poco de historia de él, que a diferencia de los grandes científicos de su época, que siguieron hasta cierto punto en la educación superior, este personaje, Faraday, prácticamente no ingresó a ninguna escuela, colegio ni universidad. Un gran personaje que contribuyó mucho al desarrollo de la ciencia. La característica principal de él fue la curiosidad que lo llevó a realizar varios experimentos con los cuales llegó a ciertas hipótesis que luego fueron colaborados por grandes científicos. Y para ello vamos a proceder a realizar los experimentos con este simulador, los mismos experimentos que realizó Faraday. Para ello vamos primero a recordar un poco de conceptos de electromagnetismo. ¿Alguien me ayuda al escuchar la palabra electromagnetismo que se les viene a la mente? Energía. Puede ser energía. ¿Qué más? Analicen bien la palabra. Magnetismo. Correcto. Una palabra, magnetismo. Magnético, licenciado. Perdón. Magnético. También estaría incluida en magnetismo. Otra palabra que se están olvidando. Electricidad. Correcto. Prácticamente electromagnetismo es la combinación de magnetismo y electricidad. Magnetismo de los imanes. Electricidad del movimiento de electrones. La anterior semana, bueno, recordando un poco, teníamos ¿cómo se podría llamar? Un experimento en la cual, por un cable eléctrico que se conectaba, esta vez a la toma de corriente, sería esta de acá. Al conectar por la toma de corriente, por este cable circula electricidad, pero si el cable fuera enrollado, es decir, formando espiras, además de que circule corriente, comienza a producirse algo denominado magnetismo. De igual manera conectado a la fuente eléctrica. Al estar el cable enrollado o formando espiras, se producía el magnetismo. Ese magnetismo no era tan fuerte, pero era lo suficiente como para cambiar la dirección de una brújula. Por ejemplo, tengo aquí una brújula. Al momento que circula por aquí corriente, se produce magnetismo y esa fuerza obliga a que la brújula se mueva. Es decir, altera el sentido de la brújula. Y ahora lo que en este capítulo vamos a ver es si tengo de la misma manera un montón de cable enrollado. Si este cable enrollado, que no está conectado a nada, le acerco un imán. Como siempre, el imán polo positivo y polo negativo. Si a este cable enrollado le acerco un imán, vamos a observar que se produce un poco de voltaje. Simplemente por acercar el imán a ese cable que la mayoría de veces es de cobre.
Y analizando todo esto, vamos a darnos cuenta cómo es que funcionan las centrales hidroeléctricas. Vamos a ver ahora sí a los experimentos de Faraday. Como anteriormente les mencioné, tenemos un cable enrollado y acá al lado tenemos un imán. Cuando comienza a acercar el imán a este cable, podrán apreciar que el foco comienza a iluminar. Procedo a acercar. Vuelvo a acercar. ¿Pudieron apreciar lo que sucede? Sí, licenciado. Este cable de acá no está conectado a nada. Simplemente al acercar el imán, comienza a iluminarse el foco. Y ahora si quiero que observen, voy a pasar el imán lentamente. ¿A qué momento ilumina más el foco? Pregunto a qué momento ilumina más el foco. Observen bien y me contestan. Cuando pasa el polo sur, licenciado. ¿Segura? Observen bien. Voy a ingresar por el polo norte. Otra vez regreso. Pregunta, ¿a qué momento ilumina más el foco? Le dicen a la hora que comienza por la línea de campo. Al momento que ingresa, se produce una línea de campo, como dijo su compañero, la cual comienza a aumentar. Cuando pasa el polo sur, licenciado, por esos aritos, parece que alumbra más. Vamos a ver, vamos a acercar el polo norte. No pasa mucho. Pero al momento que le quito, mientras ingreso el polo sur, sucede lo mismo. Ingreso el polo norte, positivo. Polo sur, negativo. Tal vez por la calidad del internet no se puede visualizar bien la velocidad con que está ingresando. También influye en el campo magnético. Ambos siempre van a producir un voltaje, pero la diferencia va a radicar en la velocidad con la que ingresa o con la que sale. Por ejemplo, si ingreso rápidamente el polo sur, se iluminará. Si ingreso rápidamente el polo norte, igual se ilumina. ¿Y ahora qué pasa si le dejo el imán en la mitad, sin moverlo? ¿Qué pasó con el foco? Me comentan
Al momento que queda el imán quieto, ¿qué es lo que acaba de suceder? Al momento que ingresa, luego se queda quieto, ¿qué acaba de pasar? Se apaga la luz otra vez, dice. Correcto. Si ingresa y se queda en la mitad, ya no produce energía, simplemente queda apagado el foco. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué necesitamos Que siempre entre para que se haya? mayor velocidad, A ver, ¿qué que entre necesitamos para que siempre haya, para que siempre se prenda el foco? Movimiento. que esté en movimiento. Y no necesitamos Movimiento, movimiento asociado. correcto. Necesitamos que siempre esté en movimiento el imán. Al momento que comienza a moverse, sea de entrada o de salida, el foco estará iluminado. Debe meter y sacar el imán. Lice. Correcto, debemos meter o sacar el imán. O mejor aún, que el imán gire de manera circular. En este caso de acá no me permite ver bien para poder girar el imán de manera circular. Bueno, pero ya pueden apreciar que al momento que se mueve el imán es cuando se produce la electricidad. Siempre necesitamos que haya movimiento. Y pregunta, si aumento la velocidad, ¿va a aumentar la iluminación del foco? No, lice, solo se va a mantener. Voy a tratar de ingresar el foco, perdón, el imán de manera lenta. Ahora de manera rápida. No se visualizó bien. Me comentan si aumenté la velocidad, también aumenté la iluminación del foco. No se alcanzó a ver Déjenme ver bonito, lice. si tengo por aquí otro simulador. Ahí está ingresando lentamente. Ahora voy a ingresar rápidamente el imán. Parece que nos da lo mismo. Pero en sí, al aumentar la velocidad, nos tiene que dar más voltaje. Vamos a ver qué pasa. Parece que aumenta, parece que no aumenta. No.
Déjenme compartirle otro simulador para poder apreciar más si la velocidad influye en que haya más iluminación o no. Si hay más iluminación, quiere decir que tenemos más voltaje. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla? Sí, licen, si se logra visualizar. Sí, licen. Listo, en esta vez vamos a ver, este imán está conectado a una rueda, el cual va a girar dependiendo de la cantidad de agua que le introduzca, que caiga, perdón. Si cae poca agua, estará a una velocidad lenta. Si cae mucha agua, irá a una velocidad rápida. Dependiendo de esa velocidad, vamos a ver si se ilumina más o menos el foco. Comienzo con una velocidad lenta. Observen bien. Voy a proceder a aumentar la velocidad. ¿Qué acaba de suceder? Parece que cuando hubo más agua y giró más rápido, es como que se prende y se apaga, se prende y se apaga. Sí, pero la iluminación del foco fue más o menos. Fue más que cuando estaba lento. Ya voy a rebajar la velocidad. Como pueden apreciar, el foco ilumina menos. Si aumento la velocidad, el foco ilumina más. Licen, mientras ¿Sí? más velocidad, mayor potencia. Sí, se podría decir entre mayor velocidad, mayor potencia. Y ahora yéndonos al campo eléctrico, perdón, campo magnético, que son estos de acá. No sé si pueden visualizar, son unos puntitos. Están con un punto rojo y un punto blanco. Ese es el campo magnético que se está formando. Ahorita que está aumentada la velocidad, el campo magnético, son estos puntos rojos y blancos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Voy a disminuir la velocidad. Pueden apreciar en esos puntitos que les señalé, que es el campo magnético, cambia lentamente. Si aumento la velocidad, cambian más rápido. Al cambiar más rápido el campo magnético, es lo que se produce más iluminación o más corriente. Si el campo magnético cambia muy lentamente, se produce menos corriente. Espero que se estén fijando en estos puntos, en estas flechas que son rojo y blanco. Esos están girando, es el campo magnético. Al aumentar la velocidad van a girar más rápido y por ende va a aumentar la corriente. En base a este principio es como funcionan las centrales de producción de energía eléctrica. La mayoría, con algunas excepciones, buscan siempre realizar el cambio del campo magnético. Para ello, lo que hacen girar es un imán y ese imán acoplado a unas bobinas, en este caso alambre enrollado, es lo que produce la energía eléctrica. Y como dato adicional, el giro que realizan está en el orden de 60 hercios. Y ahora sí, vamos a ver qué tenemos que contestar de la tarea.
Dejo de compartir. Vamos a la tarea. Ahora sí me ayudan para ir contestando la tarea que tenemos para esta semana. Primeramente, ¿qué creen que es el fenómeno de la inducción electromagnética? Ya sabemos que la palabra electromagnético está compuesto por electricidad y magnetismo. Y aquí antes de eso hay una palabra denominada inducción. ¿Qué se les viene a la mente al escuchar la palabra inducción? Repito, ¿qué se les viene a la mente al escuchar la palabra inducción? Es de inducir licencia. Son similares, otra que sea un poco diferente. Inducción e inducir sí están bien, pero necesitamos una palabra un poco más diferente para no confundirnos. ¿Han escuchado la palabra inducir? Bueno, en mi caso yo lo relaciono más. Introducir, licenciado, algo así. ¿No es una forma de rozamiento? No. No. La palabra Inducción. inducir. Mover, atraer, Perdón. mover, atraer, tal vez. Creo que deben buscar más en el diccionario. Inducir está más relacionado con provocar y generar. Por ejemplo, cuando saben decir, me están induciendo al alcohol, quiere decir que me están provocando que vaya a beber. De la misma manera, esta vez ya acá, aplicado al campo de la física, podríamos decir que inducción es provocar, en este caso, como hablamos de electromagnetismo, provocar electricidad o generar electricidad por medio de campos magnéticos o por medio del magnetismo. Así de sencillo, provocar o generar electricidad. Ahora con las otras preguntas que serían en base a lo que observaron en el experimento, me ayudan con la siguiente pregunta. ¿Qué es necesario para inducir una corriente eléctrica en un circuito? Ya observaron el experimento y ahora necesitamos contestar estas preguntas. ¿Qué es necesario para inducir una corriente eléctrica en un circuito? Y acababan de observar qué pasaba con el imán cuando le movía o cuando estaba quieto. Se mantenía apagado. Ya, ¿y por qué se mantenía apagado? ¿O cuándo se mantenía apagado? Cuando el imán se encontraba quieto. Cuando está en movimiento. Cuando está en movimiento, ¿qué pasaba? Se encendía la Ya, para que se encienda el foquito, tenía que estar siempre en movimiento. Si estaba quieto el imán, no se generaba nada, no se prendía el foquito. Entonces, en esta pregunta nos dice que es necesario para inducir una corriente eléctrica en un circuito.
Otras palabras, ¿qué es necesario para que el foquito esté prendido? Simplemente que el Se imán, necesita que el imán o la fuerza magnética se mantenga el imán debe estar quieto o en movimiento. en movimiento. Correcto, debe estar en movimiento. Y ahora que ya está por acabarse el tiempo, las dos preguntas les tocaría contestar a ustedes. Para ello, la tercera pregunta nos dice, ¿es necesario mover una espira para inducir en ella una corriente eléctrica? En este caso, ¿qué debo mover? ¿El imán o el cable? Para Eh, esta pregunta vamos a observar lo siguiente. En este caso, el imán va a estar quieto y lo que voy a mover es el cable con el foquito. Vamos a ver qué sucede. Es lo mismo que si estaría moviendo el imán. ¿O hay alguna diferencia? Esta pregunta nos dice que movamos el cable y veamos qué sucede. El observado, ¿qué podemos concluir? ¿Es necesario mover el cable para que se produzca corriente eléctrica? ¿O no es necesario? ¿O siempre debe ser el imán el que se mueva? Yo creo que siempre debe ser el imán el que se mueva, Licen. ¿Están seguros? En este momento estoy moviendo el imán. yo creo que no había diferencia, quizás se debería radicar en la velocidad, pero sería casi el mismo resultado si se mueve cualquiera de los dos. Pero si no se mueve Voy a mover el el cable. imán, habría más dificultad, dicen. Sería con más dificultad. En cambio, el imán es con más facilidad. Claro, pero ahorita estamos hablando si muevo el cable, produce lo mismo que mover el imán. No importa que se me dificulte. Lo importante es qué pasa cuando muevo cada uno. Muevo el cable, produce electricidad. Muevo el imán, también produce electricidad. En sí es estrictamente necesario que solo se mueva el imán. No importa si se mueve el cable también. El orden no altera el producto, Licen. Correcto. El orden no altera el producto. En este caso, en ambos estarán produciendo electricidad. Si muevo el imán, produzco electricidad. Si muevo la espira, también produce electricidad. Esa sería para su tercera pregunta. Si el imán está quieto, es necesario mover la espira para producir corriente eléctrica. La última pregunta, que es igual a la observación que hemos realizado. Tiene que ver más con la última observación, en la cual vimos la velocidad con la que se producía o cambiaba el campo magnético. Y sí, ¿por qué? Aumenta la intensidad por aumentar la velocidad de desplazamiento del imán. ¿Por qué creen que se da? Para ello les dije que observen los puntos rojos y blancos que son los campos magnéticos que se producen. Al aumentar la velocidad,
Estos cambian rápidamente, por lo tanto, hay mayor producción de corriente eléctrica. Y estas dos preguntas ya quedarían para ustedes en base a las observaciones que hemos realizado aquí. Tal vez alguien alguna pregunta.